resumen imposible de un país imposible de resumir. ¿Qué está pasando? Una pregunta desde la más absoluta confusión. ¿Qué está pasando? En Maldita Suerte. Y la agenda copada por el show de Milei, por lo menos acá en la Argentina, pero también con, de repente, otra guerra en el mundo. Y cuántas más, ¿no? Así que en un rato vamos a repasar todo lo que está sucediendo, todo lo que está pasando, amigos y amigas, en la Argentina y en el mundo. En principio, el show de Milei creo que todos un poco observamos. Sí. Sacado y a los gritos, puro relato y falacias, cucas, me encanta domarlos, y varias frases más, ladrones, delincuentes, asesinos, ¿no? Un show que uno, de alguna forma, tuvo que transitar con mucho esfuerzo. Sí. ¿No? ¿Lo vieron? ¿Pudieron verlo? Me costó mucho, de verdad. Sí. Y tuve que volver a escuchar. A nada de poner Netflix en un momento. Claro, lo que pasa es que se me bajó una compuerta, por lo tanto quería escucharlo, pero tuve que lamentablemente volver a escucharlo en varios momentos en que mi cerebro se había ido a otro lado. Perdés la atención. Se fugó. Se fugó. Sí. Es que creo que era un mecanismo de autodefensa de tu... Sí, de sobrevivencia. Claro, totalmente. Yo la verdad que no lo vi en vivo. Por suerte me quedé dormido muy temprano ayer. Preventivamente. Muy temprano. Sí, muy temprano, previo al discurso de Milei. Tuve una despertada a la madrugada, pero bueno, recién hoy a la mañana agarré todo. Y dije, ay, qué bueno que me quedé dormido, porque vi que básicamente, bueno, las dos, tres cosas que circularon que tenían algún tipo de dato de bajada eran mentira. Y después todo, vi un compilado de las chicanas que no terminaba más, realmente era... Hay un compilado que dura 7 minutos, ¿no? ¿Lo vieron? O sea, del total del discurso, hay 7 minutos que simplemente... Agravios. Al kirchnerismo, a Cristina, a la izquierda, a exfuncionarios, a la propia vicepresidenta Victoria Villarroel, a los empresarios más grandes del país, etcétera, en general, ¿no? Un comportamiento... ahí la pregunta, en medio de una especie de brote incontenible, o si eso fue un poco también parte del plan buscado, o si es parte del nerviosismo también, porque tal vez no todo está tan bien como él relata, y posiblemente si vienen tiempos difíciles. Bueno, ¿qué fue lo que lo puso así? O si en definitiva es el regreso al Milei original, ¿no? En algún momento amagaron él mismo, como que iba a dejar de insultar, y etcétera, que las formas que había que cuidar. Volvió a ser el Milei original en modo campaña. Posiblemente sea parte de una estrategia de desgastar a un Congreso que también hace lo propio por desgastarse, ¿no? Sí, claro. Y por, de alguna forma, hay senadores y diputados que también hacen un esfuerzo muy importante. Están colaborando muchísimo. Para desprestigiar la institución que ocupan. No es que solo Milei desprestigia al Congreso, pero la sensación de que el objetivo es transformar eso en un circo, ¿no? Sí. En que sea un programa de televisión, de chimentos, de quilombos, ¿no? Y justamente llevar a ese terreno al Congreso, hoy uno de los pocos sectores, incluso con dificultades, de las pocas instituciones que puede generar algún tipo de contrapeso en su plan de gobierno, que si fuera por él sería de partido único. En rigor, de verdad, él lo había anticipado, ¿no? Esto de voy a destruir el Estado por dentro. Probablemente esta es una parte, digamos, del Estado que quiera destruir. Por lo menos, digamos, si es que en algún momento le quedó algo de prestigio y de seriedad y de institucionalismo al Congreso, ayer, voló por los aires. Además, es una manera ciertamente efectiva de que no pase lo que vos decías antes, digamos, que hay ciertos números, ciertas realidades que evidentemente no le están conviniendo al gobierno. ¿Y cuál es el título de casi todas las tapas del día de hoy, de todos los portales y demás? Las chicanas, los insultos, la confrontación del gobierno. Sí, porque apenas hubo anuncios, con algunos que ni siquiera dio precisiones, cosas muy generales. Habló de una reforma impositiva, de una reforma electoral, incluso hasta de una reforma judicial, además de plantear que buscará cambios en el Código Penal, civil, comercial, aduanero, cambios a futuro por una especie de transformación para los próximos 50 años. Ahora, sin precisiones, sin ningún tipo de precisiones. El fuerte cruce con la oposición, especialmente con la oposición peronista, estuvo también acompañado por verdaderamente un circo que lo rodeaba, ¿no? Esa también fue una cena preparada. Por eso da la sensación que lo de Milei no es un brote, no es algo improvisado, sino que está preparada la escena porque había una tribuna de fanáticos libertarios a la que se sumaban funcionarios, legisladores oficialistas. Incluso entre los agitadores estaba, por ejemplo, Lorena Villaverde,
que gritaba chorra, tobillera. Recordemos, Lorena Villaverde, por las dudas, que no pudo asumir como senadora por sus presuntos vínculos con el narco Fred Machado. Ni marihuana, preso en Estados Unidos. Ni opiáceos. Ella es la narcodiputada que no pudo ser narcosenadora. Claro, exacto. Sí. Pero se mantiene como narcodiputada. Y era la que ahí en ese espectáculo gritaba tobillera, etcétera, ¿no? Después, por supuesto, muchas fakes. Realmente hubo momentos que uno iba escuchando, incluso haciendo el esfuerzo de tratar de entender cuál es la estrategia. Iba a decir, ¿realmente de qué país se está hablando? Había como una disociación de la realidad muy grande. Dijo que su gobierno había triplicado el salario en dólares. Yo cuando escuché eso dije... Ay, qué noticia bárbara, ¿no? No me enteré, nadie me avisó. Yo iba manejando anoche, volvía de jugar, iba en el auto escuchando la radio. No. Casi freno. Dijiste soy rico. Puse la baliza y digo, ¿qué? ¿De qué país están hablando? Dame 3 iPhone. Que los alquileres habían bajado un 30% también fue un gran momento. Pero como bien todos los inquilinos saben, prometió 1 millón de puestos de trabajo en la cordillera. Mirá. Bueno. Maravilloso mundo de Jabo. Siempre hay que contar, ahora ya últimamente sabemos que hay que contar el catering también, chicos. De las mineras. De los trabajadores de las mineras que tiene muchísima sí. gente. Sí. Porque por momentos incluso uno hasta puede coincidir en el diagnóstico. Ahora, por ejemplo, no sé, cuando se la agarró con algunos empresarios. Sí. Bueno, ya sabemos, empresarios prebendarios, muchos de ellos son parte del problema desde hace muchos años en la Argentina. Sí. Ahora, es justamente, por ahí, no necesariamente esos empresarios puntuales, pero sí el sector empresarial, el establishment, el poder económico en la Argentina, el que sostiene su gobierno y el que lo sostuvo en los peores momentos, en los momentos más difíciles. Por lo tanto, uno hasta incluso haciendo el esfuerzo, en algunos casos, decir, bueno, acá hay un punto en el diagnóstico, no hace más que contradecir ese mismo discurso luego el comportamiento del gobierno con esos sectores. Bueno, por lo menos uno de esos 3 empresarios de los que habló, que el de Neumann Méndez, que lo llama lengua larga, su frase, su recorte, su clip que circuló y qué sé yo, estaba hablando a favor del gobierno. Sí. Él, de hecho, se inmola diciendo nosotros estábamos robando para hablar bien del reacomodamiento que había hecho el gobierno en el sector. Bueno, después ratificó su alineamiento con Donald Trump. Para mí otro de los momentos más surrealistas fue cuando dijo Make America Great Again. Sí. Yo dije, esto ya es un montón hasta para él. Sí, y en estas circunstancias, en este marco y sabiendo además cuáles fueron los acontecimientos de este fin de semana. Llevándonos a un posible quilombo. Por eso digo, al mismo tiempo, dramático. Yo cuando escuché esa parte dije, ay no. ¿En qué quilombo estamos? No, al pedo, ¿no? Sí, porque es un seguidismo que desde que asumió Milei, incluso desde antes, desde la campaña, sabemos que es excesivo, extremo, ciego, incluso obsceno, pero además termina siendo peligroso. Sí, y denostando, eso fue lo más tremendo de lo que yo escuché, por lo menos de esa parte, denostando la posición neutral histórica de la Argentina. Sí. ¿No? O sea, volvió incluso al año 45. Por eso es la primera vez que escuchamos un presidente argentino decir que eso está mal. Ahí sí hubo una novedad, en todo caso, porque hubo una relectura de aquel posicionamiento histórico de la Argentina. Ahora, uno por estas horas también entra en qué le pasa al tipo, ¿no? ¿no? Y creo que eso es parte del juego y parte de la estrategia. Sí, de distracción. Sí. Porque incluso quienes acompañan al gobierno, en distintas formas, ¿no? Desde la comunicación, desde la política o desde donde sea, hoy incluso los vas a ver criticando las formas. Tipos que son capaces de justificar que todos los miércoles fajan a los jubilados en la calle, pero estas formas no les gustan, ¿viste? Hay como una cosa ahí medio de el republicanismo, las instituciones, estas cosas más de qué barbaridad, esto no nos podemos permitir como argentinos, semejante espectáculo. Mira, yo entiendo las formas, la violencia, el desprecio, es parte también de una herramienta muy peligrosa que se extiende no solo en Argentina, sino en el mundo, que es eliminar al otro. La transmisión oficial ni siquiera enfocó a la oposición, o sea, la oposición no existe, no tiene derecho a nada, no tiene derecho ni siquiera a aparecer en una transmisión oficial. Ahora, es grave y es lo menos grave del discurso de Milei. Lo más grave es su disociación de la realidad, el país del que habla y el país que él cree que gobierna. Y en definitiva los problemas reales de la vida cotidiana de los argentinos, que en ningún momento estuvieron ahí incluidos en el discurso del presidente, salvo para ser mencionados en su propia realidad, ¿no? Claro. El salario triplicado en dólares. Claro. La única duda que nos queda, o por lo menos que me queda a mí, es saber si eso es, o sea, si toma de la que vende, si verdaderamente se lo cree, o si es una estrategia. Sí. ¿No? Digamos, decir claramente, yo no me puedo poner acá, no me puedo parar acá y decir la verdad de lo que ocurre. Ahora, si
si realmente cree eso que está pasando, es mucho más grave aún. Ori, el otro día vos cuando hablaste del... ¿Cómo es que lo hace en Estados Unidos? El State of Union. Dijiste, dijo un montón de mentiras y medio que no le importa que sean mentiras, ¿no? No, pero también plantean las mismas preguntas, digamos, que es adrede. Yo creo que la confusión, esa doctrina del shock llevada incluso al discurso, es parte efectivamente del libreto de la internacional reaccionaria. Lo vemos con Milei, lo vemos con Trump y lo vemos con muchos otros de la derecha, de la extrema derecha, ¿no? Es un instrumento, la confusión y el shock para poder instalar lo que fuera. Pero es verdad que en algunos casos roza, o al menos a uno le despierta la inquietud de saber si no hay de verdad un estado de confusión. Si realmente cree lo que dice. Es muy difícil a veces dibujar la línea entre lo que sería una estrategia con sus fines, digamos, que es totalmente criticable, pero sería una estrategia adrede, y lo que sería un estado casi psicológico, mental. Es que ese es el tema. Ya estamos a nada, ¿no? Involuntariamente a veces, y a veces no te quedan otras herramientas, que entrar en terreno de la psicología. Decir, bueno, esto es un brote psicótico, este tipo está loco. Y la verdad es que, qué sé yo. No sé, mira, si querés, Mati, yo te puedo mostrar, digamos, hay gente que sabe, digamos, que tiene fuentes en el gobierno, como por ejemplo Majul y Cristina Pérez. Sí. Bueno, ayer en el postpartido, digamos, estaban analizando ahí el discurso de Javito Milei, y se ve que los dos hablaron con el gobierno, digamos, con fuente del gobierno, y le dieron toda la data, para explicarle lo que había pasado y las cosas que tenían que decir al aire. De hecho, después habló en la tele, ¿no? Sí, después habló con Majul también, pero te vas a dar cuenta, en esto que vamos a poner ahora, el 1, que Majul entiende bien la bajada del gobierno y empieza a decir que volvió el jabo auténtico, que esto que le salió en las tripas, digamos, el jabo auténtico, y Cristina Pérez cuenta la otra parte, la que no tenía que contar, y como que medio hace el mago enmascarado, pero el periodismo. Contó el truco. Y contó el truco del mago. Si lo tenemos, lo podemos compartir. El Milei que le contestaba a la oposición y que se escuchaba prácticamente, es un Milei que no le gusta ni a la gente que trata de ser educada y elegante, ni al periodismo clásico. Pero es el Milei auténtico que le gusta, obviamente, al núcleo duro de La Libertad Avanza y a muchos que lo votaron en primera y en segunda vuelta, para mí. Es un modo Milei Movistar Arena. ¿Te acordás en campaña cuando uno miraba ese estadio lleno y que vos decías, ¿a quién le está hablando? Le hablaba a los propios. Yo les digo, yo noto una variación. Ahí viene. Porque esta vez él no se las agarró con los periodistas. Habló de los empresarios, pero tampoco dio nombres Tiene a uno, ¿no? O una agresión más directa. Creo que le pegó con comodidad el kirchnerismo, como los boxeadores que ya pegan en el piso. Y eligió ese sector porque sabe que tiene una imagen negativa muy grande en toda la sociedad. Entonces, pero vos cuando decís que lo elaboró y lo pensó. Yo creo que eligió su enemigo, y eligió un enemigo que está en el peor momento. Aislado, sin poder en el Senado, viendo cómo se fragmentan sus bloques. Era eso entonces. Sí, claro, era exactamente eso. Era lo que sospechábamos. Sí. Igual los boxeadores no pegan en el piso, justamente está prohibido. Está prohibido pegar en el piso. Siempre viene William Bull los para. Hasta William Bull dice, no, ya es un montón. Me gustó. Volvió el jabo auténtico, decía Majul. No, fue todo premeditado. Hubo mucho fake, obviamente, pero también mucho insulto. Se jugó la interna libertaria. ¿Qué pasaba mientras tanto el lado B ahí de la asamblea? Mira, hubo grandes momentos. Un momento que se difundió mucho, si lo tenemos ya lo podemos poner ahí sin sonido, que fue en el comienzo de la asamblea legislativa, cuando estaban entrando ahí tanto el presidente y lo esperaba Victoria Villarroel. Está Karina Milei, que medio que se le quiere mandar como un win izquierdo al lateral derecho, le quiere ganar la posición a Victoria Villarroel, y Victoria le gana con el hombro la posición. Bien ganada la posición. Y deja salir la pelota al córner. Como defensor central, está muy bien ganada la posición, premiando al delantero. Sí, perfecto. Ahí cuidado, se va, tranquilo que se va. Además, totalmente legítimo. Hombro. Con el hombro vale. Con el hombro. Cuerpo, juez. A mí me enseñaron eso. Fue muy comentado que en el plano, la cortaban, en el plano, salvo en los momentos que la menciono, que ya lo vamos a ir, en el plano donde estaba Milei hablando, se veía el plano de cámara, ¿no? De cámara, a Victoria Villarroel atrás, sin la cabeza cortada, pero sí se le veían las manos, y que se vio que estaba constantemente chateando Victoria Villarroel mientras hablaba el señor Javier Milei. Muy mal. Lo que provocó también la ira de algunos libertarios, que a través de una cuenta de esas de tendencias y qué sé yo, que instalaron a través de una foto trucada, que Victoria Villarroel estaba pidiendo un pedido ya, que lo tenemos en la otra imagen. Bueno, no, ahí, perdón, era una fake. Ahora, ¿y qué pedía qué? No, estaba. Franuis. No, porque la chicana de los libertarios es que es gorda.
Entonces, por eso le estaba, ¿en serio? estaba pidiendo comida, porque es la chicana para Villarroel de los Libertarios. Y volvemos a Cristina Pérez, ahora sí, que se comió la fake news y contaba esto en la tele. No, ¿en serio? ¿Querés que te cuente algo, Sortechín? Victoria Villarroel, que como bien dijimos, que miraba el celular todo el tiempo, ¿no? La nombró. ¿La registraron haciendo un pedido? No. Del pedido de delivery en medio del... No, delivery no. Sí. ¿En serio? Delivery. Tenía el teléfono de una... Tenía la página de una... No, era verdad, se trucan las Pero fotos, Cristina. Pero eso es real que... Lo vi en, no sé, lo vi por ahí en las redes. Bueno, claro, pero tenés que desconfiar, sos periodista grande de 20 años de profesión, lo vi por ahí en las redes. Lo vi por ahí en las redes, dice. Estaba pidiendo pollo con papas. Otro dato espectacular es que el único apodo nuevo que puso en la edición de ayer, que es Chilindrina Trosca, Chilindrina Trosca le dijo... No es de él. A Miriam Bregman le dijo. No es de él. ¿Cómo no es Se él? lo choreó Luli Hoffman. Es de Luli Hoffman, la chica de esa voz tan cálida que dice con la tuya contribuyente. Luli Hoffman es fuente de autoridad, cita de autoridad para el presidente. Cita de autoridad. Bien. Pero una cosa que llamó muchísimo la atención fue que estaban en el palco, que en realidad le corresponde a la prensa, pero la sacaron a la prensa de ahí, Santiago Caputo con el gordo Dan, y ahí por ahí vieron unas imágenes donde estaba el gordo Dan haciendo callar a algunos legisladores y demás. Sí. Bueno, ¿qué pasó? A la izquierda también, a Miriam Bregman le decía. Sí, claro. Sí. Le decía escuchar al presidente, no sé qué. Bueno, como la transmisión oficial fue comandada por el grupo de los Menem. Gaby no lo puede tolerar. De Sharif Menem. Es un montón, es un montón. En particular. Sí, Sharif Menem en particular, el más chiquito de los Menem, fue el que estuvo un poco a cargo. De Ya hecho, me perdí en puso el árbol, una persona. El árbol genealógico de los Menem en un momento. Sí, es pequeño. No sé de hijo de quién es, pero tiene 20 y pico de años. Es como que maneja las redes, qué sé yo. ¿Y qué hizo? Son los Kardashian, O sea, no sabés cuántas Kardashian hay. Sí, tal cual. Pusieron una persona en el camión de la transmisión para controlar los planos de la transmisión y podés creer que en toda la transmisión no hubo un solo plano al gordo Dan y a Santiago Caputo que estaban en el palco. Orden de Karina, ¿no? Orden de Karina. Claro. Y también se notó la dirección que hubo en cuanto a eso en una chicana que le tira Javier Milei a Victoria Villarroel y pasa lo siguiente. Septiembre en la provincia de Buenos Aires, algo que a opositores y propios, digamos, lo hacía soñar con abrazar el sillón de Rivadavia. A opositores y propios, y ahí hace una seña con la cabeza como señalando Victoria Villarroel, plano que también estuvo seleccionado, como veíamos antes, no estaba en el plano de Victoria Villarroel y en este momento... Justo estaba entero el plano. Claro, la incluyen en el plano de la televisión para que se entienda la chicana e incluso el gestito que hace con la cabeza que la señala. El gestito de... La que te jedi. Sí. Es ese. La que te jedi. También como explicando el chiste, ¿no? Hablando de la madurez del presidente, ¿no? Sí. Él no puede. Él no puede. Esta es la que hacíamos nosotros cuando teníamos 7, 8 años. Y además porque durante todo el discurso había frases que decían, serio, eso lo dice mi hijo, no, dale, no. Claro. Dale, ¿y vos qué? ¿Y vos qué? ¿Y vos qué? Pero ¿cómo? Eso estás en un momento me hacía acordar a mis hijas cuando se pelean. ¿Y vos qué? Sí. No, y aparte, viste cómo era. No sé, chicas, quién empezó, pero córtenla. Viste cómo eran las chicanas, que era primero ñe y el remate era. Hubo muchos momentos alfa. Claro, pero era el encarama era. No, y además mirando a los suyos, buscando la aprobación de claro, el remate. La genialidad que les acabo de tirar. Bueno, de esos momentos papeloneros, un montón, obviamente. Poco quedó luego de realmente qué se viene ahora en el nuevo Congreso, las leyes y demás. Seguramente va a ser intensa la agenda del Congreso, al menos si Milei pretende, como dijo sobre el final de su discurso, que se vengan, a ver exactamente, dijo 50 años de nuevas reglas de juego que dejáramos en el pasado. O sea, la transformación. Yo creo de verdad que el tipo... Y con la reforma laboral y con la reforma de la ley penal juvenil, entre otras cosas, de verdad apuntan a cambiar la Argentina de tal manera que luego sea muy difícil desandar ese camino. No lo intenta solo Milei, lo intenta el establishment, el poder económico y los sponsors de Milei. Por eso, el vacío del otro lado, desde la impotencia, la resignación o la subordinación, o en el mejor de los casos, ya al punto de, bueno, ya la historia pondrá las cosas en su lugar, ¿no? Hay como una especie también de... falta que ponerle enfrente a eso. Este es Milei. Y esto va a ser Milei en 2027. El tema es a qué se va a enfrentar Milei de esta forma el próximo año. Mientras tanto, en la calle, hoy la CGT movilizó a tribunales contra la reforma laboral, ahí planteando que
La ley aprobada el viernes es inconstitucional porque vulnera el principio de progresividad de los derechos laborales. Se trata de un principio que está entre los pilares fundamentales del derecho laboral y establece que una vez que un derecho ha sido reconocido y alcanzado, no puede ser eliminado ni recortado, sino solo mejorado. Ese es el argumento central de la CGT, que hoy movilizó ahí a la Plaza Lavalle, donde está el Poder Judicial, donde está el edificio ahí también de la Corte Suprema. Y incluye también, entre los cuestionamientos CGTistas, hay una serie de artículos puntuales, como el artículo 98, que amplía de forma generalizada las actividades laborales consideradas esenciales, entre ellas la educación. Justo hoy que hay un paro nacional docente, el caso de la educación, por ejemplo, lleva el 75% que debe garantizarse durante una huelga el servicio. El artículo 133, que restringe el derecho de realizar asambleas en los ámbitos y horarios laborales. El 134, que redefine como infracciones muy graves los bloqueos a empresas como forma de protesta. El 141, que habla de prácticas desleales sobre la convocatoria de asambleas. Básicamente pedirle permiso a tu jefe y que encima ese horario y el lugar de asamblea lo pueda decidir tu jefe. Y el 142 y 143, que habilitan a iniciar acciones judiciales justamente por esas prácticas desleales. Hoy una movilización como la que no hubo la semana pasada, ¿sí? Ahí en la zona del Poder Judicial. No vi mucho yo. ¿Vos estuviste viendo algo? Sí, ahí había. Fue masiva, Hoy ¿no? movieron porque movieron todos. Claro, claro. O sea, ya cuando ves que estaba hasta UPCN decís, claro. Bueno, vinieron todos los que por lo general no movilizan ni cuando convocan a movilizar. Pero bueno, esta es la estrategia de la CGT, ¿no? Ir por la justicia y tratar de, no en su totalidad, pero al menos algunos artículos, sobre todo lo que tienen que ver con derechos sindicales, colectivos, tratar de que la justicia les dé bola y les dé la razón para limitar en parte algunos aspectos de la reforma laboral. El resto de la estructura de la reforma laboral difícilmente tengan en el Poder Judicial o en el foro laboral aceptación, ¿no? Además ya muchos de esos de esas modificaciones incluidas en la reforma laboral también ahora tienen el peso de ley, que era distinto antes cuando era un DNU o cuando era un apartado. Sí, por eso incluso quienes, digamos, constitucionalistas que para nada comulgan con este gobierno, sí, dicen que no va a ser fácil justamente porque es una ley aprobada, digamos, por el Congreso y habrá que ver entonces, no todos los puntos se da de bruces con la Constitución, por lo que va a ser bastante engorroso abordar esta cuestión desde el aspecto judicial. Al margen de que gran parte del Poder Judicial es parte del problema también. Sí. ¿no? Es una justicia, por ahí no la laboral nacional, ¿no? Que es por eso que la quieren llevar a la Ciudad de Buenos Aires, pero en general el Poder Judicial es propenso a atender los intereses y las demandas de quien está en el poder político y también el poder económico. Es así como se ha construido y como está construido el Poder Judicial en Argentina. Es mucho más favorable, ¿no?, a las corporaciones que a los derechos de los trabajadores, ¿no? Sí, y además, digamos, histórico que también sopla para donde sopla el viento del poder. Mientras tanto, hoy paro docente, Gaby. Ahí es así, hay paro docente. Vamos a ver ahí rápidamente que estuvieron convocando... Paro y movilización, ¿no? Paro y movilización, exactamente, por CETERA, pero también por un montón de otros gremios de provinciales y nacionales que nuclean a docentes y no docentes, no al ajuste en educación, paro nacional y movilización docente, con algunos puntos importantes. Convocatoria a la paritaria nacional docentes. Ahora vamos a contar qué es lo que pasó. Están pidiendo, por supuesto, aumento salarial. La restitución del FONID. El FONID que representaba entre el 8 y el 15% de los sueldos y que se eliminó hace 2 años. Lo del FONID realmente es tremendo. Y esto que como era el Estado Nacional complementando los sueldos de los docentes provinciales. Los sueldos que, digamos, era evidente que no alcanzaban, digamos, como para poder sobrevivir. Entonces, bueno, había determinadas compensaciones. Dentro de esas compensaciones estaba el FONID. Claro. También están pidiendo el aumento del presupuesto educativo, que se redujo casi un 50% la inversión educativa entre el 2023 y el 2025, y no al proyecto de la ley de libertad educativa, que en algún otro momento le vamos a dar un poco de bola, porque realmente lo de la ley de libertad educativa pasa también por debajo de la alfombra, por debajo del radar, y es tremendo eso,
lo que va a pasar si finalmente esto prospera. Bueno, el gobierno llamó esta mañana a los gremios docentes a una mesa paritaria para el mediodía, una decisión que finalmente la tienen que tomar por una resolución de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que les ordena al gobierno nacional suspender el decreto que había desplazado al Estado Nacional y que ponía, en todo caso, en las provincias la cuestión de las negociaciones paritarias. La justicia le dice no. Todavía te tenés que hacer cargo vos, así que por eso llamaron a una negociación al mediodía. De todas formas, se ratificó el paro, hubo paro docente en al menos 16 provincias, la comunidad educativa que califica esto de una avanzada antieducativa y un ajuste sin precedentes en un momento en el que, además... Lo vimos ayer a Javier Milei en el discurso de apertura de ordinarias, haciendo hincapié que le iban a dar bola a la educación y que iba a haber reformas de la educación. Así tan cínico fue. Vamos a escuchar ese pedacito. A ver. Por eso también estamos reformando la educación inicial y primaria para asegurar los conocimientos básicos de lectocomprensión que las últimas décadas perdieron. Bien le vendría, ¿no? Renovamos la currícula educativa, fortaleciendo las competencias fundamentales, ampliando las pruebas a aprender en primaria y secundaria. No, claro. Bueno, ya iba a putear a uno. Claro. Lo de lectocomprensión bien le vendría. Le vendría bastante bien, pero bueno, también en algún momento del discurso habló de que la prioridad iban a ser los niños. Bueno, claramente no se entiende cómo la prioridad van a ser los niños, teniendo en cuenta que, por ejemplo, la pérdida acumulada que tienen los docentes estiman que perdieron más de un tercio de su capacidad de compra, aproximadamente entre el 31 y el 40% desde diciembre de 2023, o sea, desde el comienzo del gobierno de Javier Milei. Para ponerlo en sueldos, si hoy lo miramos, es como si se hubieran morfado entre 7 y 8 sueldos de los docentes. Tremendo, claro. Desde que asume Milei. Claro. O sea, están 8 sueldos abajo. Se les morfaron 8 sueldos. Y lo difícil que es en este contexto, además, hacer paro. No solo por lo que se incluye en la reforma laboral y la esencialidad de la educación y demás, sino por, el otro día lo charlé con una de las docentes de la escuela de mis hijas, por lo que les descuestan y por la pérdida, obviamente, del presentismo. Me lo puso en números. Acá, en la Ciudad de Buenos Aires, no sé cómo serán otras provincias, el gobierno porteño les descuenta el día de paro, además de que pierden el presentismo. Pero entre una cosa y otra estás hablando de entre 200 y 300 mil pesos. Que pierden por un día de protesta. Imagínate los docentes. En este contexto y con esta guita. Cagados de hambre, claro. O sea, no tienen otra opción más que, aunque quisieran adherirse al paro, tienen que ir a dar clases igual. Si les parece, escuchamos un pedacito de lo que decía hace algunos días nada más Sonia Aleso a propósito de este paro, pero además de la situación salarial y de la situación de educación que vive en este momento la República Argentina desde la asunción de Milei. En educación lo que intentan imponer que es una ley de libertad educativa que directamente va a destruir la educación pública en Argentina desde Sarmiento hasta la fecha. En 20 años es el presupuesto más bajo en educación pasando por todos los gobiernos y en el caso de los ajustes que se están votando, el presupuesto educativo que directamente hace que el Estado Nacional se corra de garantizar el financiamiento educativo, esto ya pasó en la dictadura y ya pasó en los 90. En los dos casos saben cómo terminó, con conflictos docentes en todo el país, con provincias que no podían pagar los sueldos, con baja de la inscripción de maestros. Ese es el escenario donde una maestra gana el mismo salario de lo que cuesta un alquiler. Eso es impresionante también, ¿no? Un poco lo que contaba Sonia Aleso, y seguramente algunos capaz que tienen, como contabas vos, algunos amigos, amigas, gente que los rodea que son docentes. Tenemos mucha audiencia de nosotros entre los docentes también. Bueno, es una profesión absolutamente feminizada y muchas docentes mujeres. Entonces, un poco lo que Sonia decía es, en este contexto, además, sus compañeros, si es que los tuvieran, y si no es que son sostén de familia ellas solas, si no son familias monomarentales, muchas veces están inmersos en esta cuestión de desocupación o de precariedad laboral, es decir, que se transforman en sostén de familia. Claro. Y ese salario está ahora, en este mismo momento, equiparado a un alquiler. Es decir, cobran, y si están alquilando, tienen que destinar todo el sueldo al alquiler. O sea, no hay chance de poder sobrevivir en este contexto. Esto se va a extender en todo el territorio nacional. Hoy es un paro nacional docente, vos decías 16 provincias. Algunas provincias ya vienen arrastrando de larga data algunos conflictos. Y además empieza a suceder que eso se traslada a las calles y empieza a ser parte también de un estado
como lo venimos contando, de crisis generalizada en el mundo del trabajo. Los docentes son parte de esa crisis, que es la misma crisis que, por distintas razones, empieza a confluir en un estado de que ya la percepción social, hay algunas encuestas por estas horas, de cuáles son las principales preocupaciones, y es el laburo. Es quedarse sin laburo o que la guita no alcance. Claro. Y hoy hay movilizaciones en distintos puntos del país, además de la que ya hicieron acá los docentes nacionales en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? No, es en todas las provincias, decíamos, en 16 provincias y en algunas que, bueno, no hubo, digamos, un paro generalizado, pero sí de algún gremio en particular hubo protestas. En la provincia de Buenos Aires, déjame decir, Mati, que sí, SUTEBA y la FEB se sumaron al paro, están rechazando una oferta salarial que le hicieron del 3%. Ellos lo que dicen es que apenas mejora un 1,5% el salario real de bolsillo. Hay una novedad, y hacía 6 años que no había paro. Que no había paro. Clases, ¿no? Hay algunos que están tratando de decir, bueno, esto es en contra del gobierno nacional, digamos, como para deslindar un poco la responsabilidad de Axel Kicillof en este caso, pero está afectando este paro, esta medida, a 8 millones de pibes y de pibas en la provincia de Buenos Aires. Un punto importante es decir, ¿qué está pasando en la ciudad de Buenos Aires? Bueno, es una de las pocas jurisdicciones donde se garantizó el inicio. Hubo algunos acuerdos previos, aunque hay sectores de la docencia, como vos decías, que hubieran ido al paro, pero están afectados por esto mismo que vos decías. O sea, el descuento es tan importante y esto es efectivo, ocurre. O sea, paran y les descuentan el día. Entonces es muy difícil poder decir si se hubieran o no adherido a este paro. No, y hubo paro en la ciudad. Por ejemplo, en mi caso, las 2 pibas no tuvieron clases, pero Pedro en el jardín sí. Y eso pasa porque según quién para, quién no para, según quién puede parar. Y quién tiene espalda, claro. Los colegios privados todos estaban con clases, pero pasé por la puerta de un par y hay carteles que dicen, bueno, no podemos parar, o no vamos al paro, pero adherimos a los reclamos, etcétera. El descontento está y se extiende en todas las provincias, al margen de quién puede y quién tiene la posibilidad de hacer paro, ¿no? Sí, un punto también para tener en cuenta es que hay paro docente y no docente en las universidades. Esto un poco lo contábamos la semana pasada, también a propósito de este proyecto de ley que envió el gobierno al Congreso para anular aquella ley de financiamiento de las universidades que ya fue votada recontra 1000 veces y que sin embargo no está puesta en práctica. Entonces dicen, bueno, como esa ley es conflictiva, pongo una nueva ley de financiamiento de las universidades. Ahí, ¿no? Otro quilombo en puerta, porque seguramente se va a tratar, porque ya ingresó al Congreso este proyecto de ley y se va a tratar ahora en ordinarias. ¿Quieren ver qué va pasando? Hacemos un picadito de las diferentes provincias. Algunas, dale. Dale, nos vamos a Córdoba, vamos a contar qué era lo que decía Franco Bochowski, que es secretario general de UPEC Capital, Córdoba. Un parazo en Córdoba hoy, arriba del 80% de acatamiento en esta jornada de paro nacional y una movilización contundente de docentes en la calle, que le decimos al gobierno nacional que vamos a enfrentarlo con la lucha y le decimos al gobierno provincial de Altamira que la docencia en la provincia rechaza su propuesta de hambre, de miseria, de recorte salarial, y la rechazamos con el planteo del plan de lucha, el paro. La totalidad de las escuelas de la provincia rechazó las propuestas de Altamira, pero además la mayoría absoluta plantearon la necesidad del paro de 48 horas, de la maniobra de la burocracia sindical, de la celeste, de Kirchner, y levantaron, pero no van a poder esquivar este plan de lucha. Hoy la contundencia del paro plantea un mandato en la calle, ese mandato es el rechazo, es el reclamo de la recomposición salarial para salir de la pobreza y del plan de lucha con la pobreza. Bueno, ahí tiene, ¿no? Sí, esto en Córdoba, mucha gente, mucho bullicio. Mucha gente en la calle. Pero bueno, ahí intentaba decir que no van a aceptar esta recomposición salarial, claro, que evidentemente no alcanza para poder sobrevivir. Nos vamos a Catamarca, vamos a escuchar qué era lo que decía Bruno Corso, que es de docentes autoconvocados, marcha de docentes en Catamarca también. Soy Bruno Corso, docente de Catamarca, de la docencia autoconvocada. En la jornada de hoy, 2 de marzo, estamos parando y nos estamos movilizando en toda la provincia. Aquí en la capital estamos respondiendo al intento intimidatorio del gobernador Raúl Jalil y la burocracia intersindical de dictar e imponer una conciliación obligatoria. La voluntad de la docencia es la lucha por la recomposición salarial, la estabilidad laboral y la cobertura de todos los cargos vacantes. Al mismo tiempo nos sumamos a la lucha nacional de la docencia en defensa de la educación pública, en contra de las
de los proyectos de reforma del gobierno nacional que pretenden destruirla. Así que nos estamos preparando. En segundo nomás vamos a empezar a marchar por la calle de Catamarca hacia la Casa de Gobierno para hacer nuestra protesta frente al edificio histórico de nuestra provincia. Saludo a todos los docentes de toda la provincia. Arriba la lucha educativa. La lucha de los docentes. En este recorrido nos quedamos con lo que pasó también en Santa Fe. Altísimo acatamiento en esa provincia. Y vamos a ver un poquitito qué era lo que pasaba con esta manifestación en donde se la emprendían contra Puyaro. Puyaro, mentiroso, cantaban los docentes en Santa Fe. Puyaro mentiroso. Bueno, que vean los gobernadores también, ¿no? En los 3 reclamos que escuchamos recién obviamente no solo en estas provincias está pasando, pero escuchaban reclamos, obviamente al gobierno nacional, pero en Santa Fe a Puyaro, en Catamarca a Jalil y en Córdoba a Yarlora, porque después van y en el Congreso acompañan absolutamente todo lo que le pide el gobierno nacional, creyendo que de esa manera se garantizan o se protegen en sus provincias, vaya uno a saber qué. Bueno, muchachos, estos líos les empiezan a llegar a ustedes también en sus provincias, ¿no? Sí, una sola cosa más como para cerrar un poco este panorama de lo que está pasando con la docencia en todo el país, y a propósito de lo que veíamos hace un ratito de este extracto del discurso de Milei cuando decía que los niños iban a tener prioridad y hablaba de la educación y de que los chicos no saben leer y que entonces le van a meter pila al tema de la educación. Evidentemente esto está contrastado por los números. 0,75% del PBI es el presupuesto educativo nacional, el más bajo desde 1993. Ay, Ori, y mientras tanto, ¿qué está pasando en el mundo? Casi nada, tuve que buscar, la verdad que me llevó mucho tiempo. No, por favor. Encontrar una noticia que valga la pena compartir. Bueno, todos sabemos de lo que sucedió el sábado, entonces, en lo que les propongo que empecemos con un estado de situación. Aunque, por supuesto, quiero aclarar, es un recorte. O sea, si escuchas esto en algún otro momento del día... Lunes 3 de la tarde, gente. Esto puede cambiar hay que hacer en 3 minutos. Claro, un F5, ¿no? ¿Qué está pasando? Lo que estamos viendo en líneas generales ahí en Medio Oriente, a raíz, por supuesto, de los bombardeos por parte de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica de Irán, es 1, una guerra abierta. 2, una guerra extendida. Cuando digo extendida, a nivel regional, con al menos, podríamos decir, 10 frentes, ¿no? Activos al mismo tiempo, 10 escenarios, desde los países del Golfo hasta Chipre, que parte del territorio europeo, ¿no? Y también estamos viendo, por supuesto, una guerra imperial. Estamos viendo una guerra de dominio, estamos viendo una guerra de reconfiguración del mapa del poder en esa región y más allá también. Y estamos viendo una guerra cuyos objetivos son a geometría variable, diría yo. Que la tiranía del régimen de los ayatolá, que por otro lado sabemos existe, que el programa nuclear iraní, cuando en realidad fue Estados Unidos quien rompió el pacto nuclear que sí existía, ¿no? Lo rompió unos años atrás, que su capacidad balística, cuando en realidad no está probado que efectivamente represente la amenaza que pretenden Estados Unidos e Israel. Que el petróleo, que el estrecho de Hormuz, se complejiza, ¿no? La ecuación no es un motivo, una motivación, un objetivo. Son varios, efectivamente, intereses convergentes. La pregunta enseguida que uno se podría hacer es ¿cuál es el plan? ¿Cuál es el plan acá? ¿Cuál es? Porque, no sé, podemos tener distintas lecturas. Acá no hay grandes verdades para compartir, ¿no? Hay más bien preguntas. Pero descabezar al régimen iraní no es un plan en sí. Digo que no se agota el plan en descabezar. No es solo ese el objetivo. Es que no podés, por más golpeado que ahora efectivamente se encuentre o haya quedado el régimen iraní. Bueno, igual es lo que hizo en Venezuela eso, digamos. Es lo que hizo, pero Irán no es Venezuela en su dinámica, en su historia, en su construcción de poder, en las consecuencias que podría... Igual el escenario venezolano siempre está en la mesa.
Claro. ¿No? Sí. Digo, de efectivamente descabezar, pero dejar que el régimen siga en su lugar simplemente con actores que le sean más afines. Claro, con cierto control norteamericano. Con cierto control efectivamente estadounidense. No está claro, igual que las condiciones en Irán sean iguales, no son iguales, es una forma de decir, ¿no? Pero a las que sí existen en Venezuela. Recordemos que además de matar al líder supremo, Ali Khamenei, fueron asesinados unos 40 altos cargos de régimen en general, incluyendo, por ejemplo, el comandante de la Guardia Revolucionaria. Entonces, o sea, en términos estratégicos... Hay un golpe claro. Un golpe claro en el ataque, ¿no? Pero ahora habrá que ver cómo esto se reordena. Porque si no, y ahí vuelvo a ese comentario de que descabezar el régimen iraní no es un plan en sí. Lo hemos visto antes, es una historia que ya conocemos. Con Saddam Hussein, por ejemplo, en Irak, con Muammar Gaddafi en Libia, caos. Hemos visto el surgimiento del Estado Islámico en su momento, después de la caída de Bin Laden, digo. Claro. ¿Y ahora qué? Esa es la pregunta. ¿Ahora qué para los iraníes, así se dice, para la región, pero también para la comunidad internacional? Y para el mundo, ¿no? Por el impacto que esto tiene. Ya, por ejemplo, el precio del petróleo o del gas, sin ir más lejos, pero en general. Efecto directo, efectivamente, porque además acá en esta ecuación tan compleja, lo he nombrado sin explicar, pero está la cuestión del estrecho de Hormuz, claro, que es una especie de válvula del comercio internacional por la que circula más o menos el 20% de todo el suministro diario de petróleo. Entonces, tocas al estrecho de Hormuz y tocas al comercio, al suministro global de petróleo. Claro. Enseguida aumentan los precios, pero esto podría ir más al alza todavía según cómo venga la mano en los próximos días o semanas, porque ya se está hablando de un escenario largo, es lo que plantea el propio Donald Trump. Entonces, a esa pregunta, ¿ahora qué? La verdad, siéndole sincero, no tengo ninguna respuesta, pero podemos ensayar. ¿Para no trajiste certezas? No, dejate de joder. Pero estamos arrancando la décima temporada de Maldita Suerte. Nosotros tenemos acá encontrar muy rápidamente quiénes son los culpables. Certezas. Y qué va a pasar mañana. ¿Y quién va a ganar la guerra? Claro. ¿De qué lado estamos y quién gana? Y las próximas elecciones, por favor, también. Ahora vamos a hacer una encuesta en YouTube y así vamos. Lo resolvemos de esa manera. Vamos a ver. Igual, antes de hablar de distintos planos de lectura posibles, le quiero aclarar que desde el inicio de esa operación que Estados Unidos bautizó Furia Épica, ya se están... Buenos títulos le ponen, ¿no? Siempre. Furia Épica. Es para esconder, digamos, la cobardía de matar también a civiles, porque les quiero contar que se contabilizan ya unas 600 víctimas. Ahí también hagamos un 600 víctimas civiles, ¿no? Ojo, entre ellas te quiero contar y detenerme un segundo en eso, más de 100. Ahí los números no son definitivos, se habla de más de 100, de 150 hasta 180 niñas bombardeadas en una escuela en una ciudad del sur de Irán. Yo creo que las fotos que circularon durante el fin de semana y los videos que muestran los útiles escolares manchados con sangre es la imagen que deberíamos todos tener presente en cada momento del análisis que queramos hacer. Sin duda, totalmente. Primero tener esto presente y después hablamos, mientras tanto, de todo lo demás. En casa, en Gaza. Sí. Quedó sepultado el derecho internacional, lo hemos dicho millones de veces. Existe. Entonces, si el mundo pudo mirar por otro lado, mientras decenas de miles de niños eran masacrados en el enclave palestino, entonces nada, ya es imposible. Ahora sí, vamos a esa pregunta. ¿Ahora qué? Hay varios planos para pensar. Y ahí podemos opinar todo al respecto. Pero primero veamos un poco Irán, ¿no? Hay una reflexión del lado del poder. Vamos a ver, como les decía recién, cómo se reacomoda. Enseguida surgió un triunvirato que ya está previsto, digamos, como mecanismo por la constitución iraní. O sea, la transición está asegurada en manos de ese triunvirato. Mientras se abre en paralelo el proceso para elegir a quién va a reemplazar efectivamente a Ali Khamenei. Pero la pregunta
pregunta central, por la que no tenemos respuesta, es quién concentra o va a concentrar el poder real, más allá de quién va a reemplazar el líder supremo. Hay un actor, por ejemplo, de muchísimo peso en Irán, que es la Guardia Revolucionaria, ¿no? ¿Quién tira de los hilos? Acá lo dejó planteado. Esto del lado del poder, pero también podemos pensar del lado de la calle, porque lo hemos visto y comentado en las últimas semanas. Irán viene de semanas, para no decir años, por supuesto, pero digo, pensando en tiempo reciente, de movilizaciones masivas y una represión feroz, ya lo hemos hablado acá, de miles de muertos como resultado de la protesta, de la represión de esa protesta. Este fin de semana, ustedes vieron las imágenes porque se vieron imágenes muy contrastadas. Hubo manifestantes que estaban como, manifestando cierta alegría y alivio, porque claro, Ali Khamenei también se ha convertido en el rostro de esa represión que ha dejado miles de muertos. Miles de muertos, esas bolsas mortuarias, ¿no? ¿Se acuerdan cuando nos llegaron las fotos? Bueno, pero también este fin de semana vivimos a favor, digamos, o en todo caso en contra de esta guerra desatada por Israel y Estados Unidos. Totalmente. Muy masivas. Muy masivas. Hubo multitudes, efectivamente, que salieron a las calles a llorar a Khamenei o en contra de la intervención estadounidense, los bombardeos estadounidenses e israelíes. O sea que desde acá, la verdad que es casi imposible, no es solamente difícil, es imposible medir ese pulso. Muy impresionante, en línea con eso, lo muy rápido que se pronuncian algunos comunicadores. Que ellos sí tienen certezas. No, yo lo que creo que evidentemente las embajadas están jugando muy fuerte acá, a su manera, para generar también ese tipo de reacciones, de posicionamientos. Muy rápidamente ¿estás a favor o en contra de la libertad? ¿No? En esos términos se plantea. Y si estás en contra de lo que hacen Estados Unidos y Israel, ya directamente sos un antisemita o sos un defensor del régimen iraní. De los ayatolá, asesinos. Sí, como si fuera el único régimen totalitario del mundo, el de Venezuela y el de Irán. Una discusión con las características de Twitter, pero luego trasladada a la conversación general que predomina hoy en los medios de comunicación de Argentina de una manera alarmante, ¿no? En los medios de comunicación en Argentina, y te puedo decir por tener, digamos, esa visión panorámica de los medios en muchos lugares del mundo, y también se trasladó más allá de los medios de comunicación a la política. A la política, claro. Los dirigentes se expresan en esos términos, digamos. ¿Qué les quería decir? Bueno, eso, parece ser que la estrategia frente a esto, ¿no? Cuando uno ve esas manifestaciones contrastadas en Irán, el discurso de Estados Unidos e Israel es, bueno, nosotros atacamos desde el aire, bombardeamos a Irán y ustedes hagan el trabajo para derrocar al régimen. Y no estoy exagerando, Donald Trump lo ha dicho, Benjamin Netanyahu, que es responsable por el genocidio en la Franja de Gaza, también lo ha dicho. Nosotros estamos generando las condiciones para que haya un cambio de régimen. Entonces ustedes pongan ahora el cuerpo. Bueno, lo que digo acá es, no están, o a priori uno no podría suponer que sí o sí están dadas las condiciones para ese tipo de cambio. Donald Trump ya tiene nombres, el posible. ¿Nombres no dijo, para quién? ¿Para reemplazar? Para reemplazar, no dijo quién. Como cuando suena un DT. Claro. Lo que pasa... va para arriba. Bueno, tal vez la AFA, porque la AFA está en ahora la AFA está en política internacional también, así que puede proponer. Ojo que la AFA no te resuelve el quilombo en Oriente Medio. Ojo, Mándalo a Chiquitapia. Bueno, en Washington siempre están circulando nombres. Digo, esto no es nuevo y no empezó con los bombardeos de este fin de semana. Siempre está, por ejemplo, el hijo del último Shah. Bueno, en otro momento, porque no tenemos tiempo para eso, pero si quieren lo hablamos. Pero tiene sus candidatos, Trump. Siempre tiene sus candidatos y hay como varias opciones que se están barajando en los medios y en la dirigencia política. Entonces, bueno, hay un plano para pensar, que es el plano obviamente iraní, como lo acabamos de hacer muy brevemente, desde el poder, desde la calle. También hay un plano para pensar a nivel regional e internacional, hasta dónde Israel y Estados Unidos están dispuestos a escalar. Ambos han demostrado reiteradas veces en los hechos que no tienen límites. Con lo que, ¿qué rol después en ese escenario va a jugar también la comunidad internacional, ¿no? Alemania
Alemania, por ejemplo, Francia, Reino Unido ya han dicho que estaban dispuestos a acompañar a Estados Unidos. China salió a cuestionar fuerte también. China está... Entonces, todo esto le tenemos que dejar un poquito de tiempo. Claro, todo que va decante. con una gran velocidad, es cierto, pero para ver cómo cada uno se ubica. Y también a nivel global, lo que ya hemos mencionado, el estrecho de Hormuz. Si está de acuerdo, para terminar, simplemente podríamos hacer una mención, no una mención porque sea poco importante, sino por una cuestión de tiempo, de cómo reaccionó Argentina. De la peor manera posible. De la peor manera posible. O sea que Javier Milei, el gobierno de Javier Milei, oficialmente y a través de Pablo Quirno y de todos sus voceros, volvió a ubicar a la Argentina en un mapa geopolítico en el que ningún presidente, ninguna presidenta de este país en sus cabales quisiera ubicarla. Es una verdadera locura y una irresponsabilidad enorme. O sea, no se me ocurre, no hubo un momento más dramático. Es de mínimo irresponsable, sí, de mínima. Y si sucede algo, se tendrán que hacer cargo también, ¿no? Es que es esto, sí, bueno. Perdona, es lo que están diciendo los dos. Atenta contra los intereses de Argentina como Estado, más allá del gobierno de turno, pero además hace peligrar la seguridad de las y los argentinos. Sí. Con una historia que además conocemos, ¿no? Y además te voy a decir para cerrar sobre esta cuestión, no sé qué les pasó a ustedes con ese comunicado, pero plantean los bombardeos contra Irán como una suerte de acto de justicia por las 85 víctimas de los atentados contra la AMIA, ¿no? Alegando que las responsabilidades han sido determinadas por la justicia argentina. Bueno, Ari Lijara lo podría explicar mejor que yo, no existe tal fallo, pero por otro lado, ¿de qué justicia estamos hablando cuando un país como Estados Unidos o Israel bombardea como le está haciendo de forma ilegal, de espaldas a su propia constitución, en negación del derecho internacional? ¿Qué tipo de gesto de justicia es ese? ¿De qué justicia hablamos? Y ahí cierro con esto que les dije en un primer momento, hay que tener presente mientras uno va analizando de qué tipo de justicia o de acto de justicia estamos hablando cuando más de 100 niñas acaban de ser masacradas en un bombardeo en el marco justamente de esa operación lanzada por Estados Unidos y el gobierno de Benjamín Netanyahu. No sé, no le veo el acto de justicia que se pretende haber tenido. No, y solo escala, la sensación de que solo escala el conflicto a nivel internacional, de que no hay, uno observa y no parece haber vuelta atrás, ¿no? Es como, ¿cómo se vuelve de eso? ¿Cómo se vuelve de que se profundiza en el conflicto, se profundiza en las guerras, de que al mismo tiempo también lo que se profundiza es la forma totalmente... sí, ya fue todo. Ya fue todo, ¿no? No hay reglas, no pasa nada y solamente hay posicionamientos, reacciones y punto y rápido de qué lado estás, quién es el culpable y punto, que es un poco lo que se vio por estas horas también. Sí. Muy curioso que también que acaba, bueno, hace que cuánto, menos de un mes que conformó el Board of Peace, el Comité de la Paz, iba a decir eso, debutó bancando un bombardeo el Comité de la Paz. Buen debut. Bien, amigos, amigas, hasta ahí les contamos qué está pasando en la Argentina y el mundo. El Destape 1070.